nuestra mente, que abra nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, para entender y comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día. Te damos a ti la honra y te damos la gloria, Señor, y te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo creo que repasar en estos momentos el segundo interludio, pues ustedes ya tienen el material, entonces a mí me interesaría más que pasáramos a estudiar el concepto de la Iglesia Católica. Todas las respuestas, como yo saqué el bachillerato en Teología Bíblica Católica, bueno, Teología Bíblica no, en Teología Católica, yo usé directamente el Catecismo de la Iglesia Católica que aparece publicado por el Vaticano. Erwin, si lo tenés ahí para que ellos lo vean. De ahí salieron todas las escrituras. Ahí está. Vámonos a buscate el 100, baja más para abajo. Ahí aparecen algunos números, baja más. Más. Ahí está, ¿lo ves? Ya, ahí. Buscate el 100, que es el último. Dale ahí. Andate, scroll down. Ese se refiere al Papa. Entonces, vea lo que dice aquí. Es oficio interpretar auténticamente la palabra de Dios que ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa, a sus obispos en comunión con él. Entonces, todas las escrituras, o sea, todos los puntos que yo voy a sacar, todos los artículos que yo voy a sacar para este estudio salen directamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Todos, absolutamente todos, para que no quepa duda. Usted puede entrar en la hoja que les van a mandar hoy, aparece el link, usted nada más lo copia y lo pega en su computadora y usted puede verificar todos y cada uno de los links que están ahí. Ok, ya salgámonos de aquí, Hermes. Y si alguno tiene duda de si es correcto lo que yo estoy diciendo o no, podemos un momentito ir a buscar el link y ahí lo vamos a estudiar. Muy bien, ¿quién me puede decir qué es apologética? Lo que vamos a hacer hoy es una clase de apologética. Por eso vamos a empezar definiendo qué es apologética. El que uno quiera decir. Es el estudio para defender nuestra fe. Ok. Es el estudio para defender nuestra fe con gente que no tiene nuestra fe. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante entender el concepto de apologética? Vamos a revisar primero dos escrituras. ¿Qué dijo el apóstol Pedro para definir lo que es el concepto de apologética? Busquemos primera de Pedro 3:15. Hermes, si querés hablamos otra hojita. Y nos vamos pasando para que lo vayan viendo. Vamos a ver unos. Primera de Pedro 3:15. Son dos versículos que te voy a dar. Y la otra es Mateo 28, 18 y 20. Esos, digamos, son los dos versículos centrales que se utilizan para entender el concepto de la apologética. La primera razón es, ¿por qué tengo yo que defender la doctrina? Entonces dijo Pedro, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y respeto ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Repitámoslo. El Señor dice, si no santifiquemos a Dios en nuestros corazones y estemos siempre preparados para presentar una defensa en mansedumbre y con reverencia, sin exaltarse y con reverencia al Señor, siendo el Señor el que está primero, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea, nosotros vamos a estar hablando la palabra de Dios con alguien y vamos a llegar con mansedumbre y con reverencia, exaltando el nombre de Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que se define y esa es la primera escritura que a usted le dan cuando usted estudia apologética. ¿Por qué es esencial esta escritura? Esta escritura es esencial
porque nosotros vamos a cumplir la función que tiene la iglesia. ¿Qué dice qué dice Mateo 18? La de abajo, Hermes. Dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hay que entender que toda potestad es todo derecho. Todo le pertenece a él. Y él dijo: y por tanto de hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí, enseñándoles. A nosotros nos corresponde enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces nosotros, para poder predicar la verdadera palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene que estar en mí. Yo tengo que conocer las Escrituras y tengo que predicarla. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Porque las Escrituras, ¿de quién hablan? Las escrituras hablan exactamente de Jesús. Y si nosotros no tenemos claro que las Escrituras hablan de Jesús, entonces nosotros vamos a estar exactamente hablando de una persona que nadie conoce. Y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a estar hablando exactamente de Jesús. ¿Queda claro lo que es apologética? Vámonos al anterior. Hermes, al versículo anterior. Dice que es presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, la gente tiene que ver en nosotros que hay una esperanza y nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios porque la gente nos va a preguntar. Pero vean cómo empieza. Usted, la única manera que realmente puede hacer apologética y puede defender la palabra de Dios es con las primeras dos palabras que aparecen en este versículo. Dice, sino santificad. O sea, que con su vida usted dé testimonio de que usted es santo delante de Dios. ¿Queda claro ese concepto? ¿Ok? Bueno, eso es lo que es apologética. Voy a hacer unas preguntas aquí importantes. ¿Quién es el que gobierna el infierno? El lago de fuego, como usted quiera llamarle. ¿Quién es el que lo gobierna? ¿Quién es el que gobierna en el cielo? ¿Quién me Dios puede Padre. responder? ¿Quién? Dios Padre. Dios Okay, Padre. muy bien, correcto. ¿Y quién es el que gobierna en el infierno? Para mí Dios Padre también. Okay. Porque Él es el que tiene el control de todo eso ahí. ¿Ok? ¿Quién opina diferente? Todos los criterios se valen. Acuérdense que yo les dije que el estudio de Apocalipsis es un libro que nos va a confirmar la doctrina. ¿Quién tiene un criterio diferente? Estamos para aclararlo, no se preocupe. Hay una respuesta. Hay una respuesta. Cualquiera diría que en el infierno sería el Satanás, el malo. Cualquiera Correcto. diría que ese es el príncipe de ese lugar o una cosa así. Pero yo siento que es Jehová Padre el que creó ese lugar para castigo precisamente de ese personaje y de todos los que negaron a Jesucristo. ¿Ok? ¿Quién opina diferente? La respuesta más común es que el que gobierna el infierno es Satanás. Esa es la respuesta más común, ¿verdad? Pero vamos a ver. Vamos a empezar a explicarlo de esta manera. ¿A dónde va a ser el lanzado Satanás según el libro de Apocalipsis? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Entonces, ¿cómo puede ser que Satanás vaya a ser al lago de fuego y él administre el infierno? ¿Cómo fue? ¿Cómo puede ser que Satanás vaya a ser lanzado al lago de fuego y administre el infierno? Voy a poner un ejemplo. De acuerdo al sistema judicial que nosotros tenemos, hay jueces. Los jueces representan al Estado. ¿Ok? Viene Felipito, que cometió un delito, y ese delito es juzgado. El juez lo condena y lo manda a prisión. Y lo va a mandar por un determinado tiempo. Si la prisión fuera
de los pecadores, en realidad Felipito no estaría cumpliendo ninguna sentencia. ¿De acuerdo? Correcto. Pero como no le pertenece a él, sino que le pertenece a Dios, y Dios es el que va a enviar al infierno a los pecadores, entonces el que creó el infierno lo creó con un propósito. Y el propósito es que la paga del pecado es la muerte, y ahí estará la muerte eterna. ¿De acuerdo? Sí. Ese es un concepto doctrinal sumamente importante. Yo no sé si ustedes se lo habían preguntado antes, pero normalmente la gente dice que Satanás es el que gobierna el infierno y que está, y ustedes lo ven en las caricaturas, ¿verdad? El infierno es un lugar de tormento, pero es un lugar de tormento espiritual que está en el alma de las personas. ¿Ok? El que los gobernó es el pecado y el pecado va a estar reinando en ellos, por eso ellos van a estar en ese lugar. Satanás también va a estar en ese lugar. O sea que cuando las personas son condenadas al final del tiempo, Satanás, el anticristo y el falso profeta van a estar juntos con todos los pecadores, no va a haber diferencia. Pecado es pecado. ¿Queda claro eso? Muy bien. Sí. Si yo les preguntara a ustedes, les hiciera la siguiente pregunta, para que me den una respuesta clara, de una manera bastante concisa, porque lo que estamos es hablando de apologética. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la esencia de la doctrina cristiana? Y aquí ya todos tenemos mucho tiempo de ser cristianos. ¿Cuál Cristo sería? Jesús. ¿Cómo? Cristo Jesús. Ok. La esencia de la doctrina es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo desglosamos a ese Cristo Jesús? Porque en Jesús creen muchos, erróneamente o no. Los testigos de Jehová creen en un Jesús. Los mormones creen en un Jesús. Los adventistas creen en un Jesús. Los católicos creen en un Jesús. Y los cristianos tenemos mucho Jesús. Porque no, en definitiva, tal vez nosotros no tenemos el conocimiento que tiene la palabra de Dios. Porque aquí hay algo que nosotros tenemos que ver claro estudiando la apologética. La palabra de Dios es clara en cuanto a su doctrina. Es absolutamente clara en cuanto a su doctrina. La pregunta mía es, ¿qué doctrina tiene usted? Esa es mi pregunta. Porque nosotros criticamos a los católicos o criticamos a los mormones o a los adventistas, criticar en el buen sentido de la palabra por una diferencia teológica, pero ¿cuál es su doctrina cristiana? ¿Usted la conoce? ¿Usted la podría defender? La doctrina nuestra. Sí, la de cada uno de nosotros, porque solo hay una doctrina. Sí. Y la doctrina es la palabra de Dios, no hay otra. Ahora, si yo les digo, díganme en 5 puntos, bien resumida, ¿en qué consiste la doctrina que Jesucristo dejó para nosotros? ¿Qué diríamos? ¿Quién es Cristo para mí? Primero, El Salvador. nuestro Señor, el Salvador, el que murió por nosotros, el que nos da un motivo para ser cristianos, ¿verdad? Luego, el ser santos, buscar la santidad, diría yo que es la segunda. El estudiar la Biblia, la palabra, entenderla, aplicarla. Esas son las 3 que yo diría. Ok. Una cosa importante, que Él resucitó, está vivo, porque si no hubiese resucitado, no tendríamos nosotros una fe en Él. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, dejar lo malo, abandonar, odiar lo malo, más bien odiarlo, y procurar ser santos, enseñando lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, el amor al prójimo, el amor a Dios, la obediencia a los principios de nosotros, de los cristianos, Okay. y enseñar principalmente a nuestro prójimo esa sana doctrina. A través del testimonio. Sí. Para Okay. mí, Danu, la base de nuestra doctrina y el fundamento, y creo que ahí es donde se diferencia de las otras, es que nosotros sabemos, como dicen, la tumba está vacía, Jesucristo murió, pero resucitó. Entonces eso pienso yo que es la base
firme de la doctrina y la certeza que nosotros tenemos de que Él murió por nosotros para ser salvos. Y también tenemos que ser obedientes y, como dice Mateo allá, la gran comisión, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Ok. Para un católico, Jesucristo resucitó. Sí, Sí. Para un mormón, pero no, Creo no que lo sé. entonces no es el fundamento de la doctrina porque todos creen lo mismo. ¿Me explico? O sea, la doctrina ajá, también tiene que tener algo diferente. ¿En qué consiste la diferencia doctrinal? Yo puedo decir que la diferencia, por lo menos en el catolicismo y en el cristianismo evangélico, es que es el único camino, la única verdad y la única vida, Jesucristo. No hay otros. Ok, pero los católicos también defienden, y lo vamos a ver aquí, Sí. que el catecismo de la Iglesia Católica es único también. Pero la diferencia ahí, hermano, es que en la escritura dice que Cristo, ¿verdad? Fue enviado del Padre, es el Hijo de Dios. El catolicismo dice que fue engendrado y que María es la madre de Dios. ¿Ok? Yo me fundamento, o sea, el fundamento del cristianismo para mí, porque después lo vamos a estudiar más a fondo, después de que terminemos Apocalipsis, porque nos podríamos meter después nosotros a estudiar lo que es apologética. La apologética es una ciencia. Entonces, yo me fundamento para decir esto en Hechos 2:38, si quieren lo buscan. Sí. Lo voy a definir de esta manera. Nosotros que estamos estudiando el libro del Apocalipsis, ya la iglesia se fue, pero queda un remanente de pecadores en la tierra que no habían creído en Jesús, en que ya Jesús había venido a la tierra. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. ¿Por qué van a ser salvos ese remanente que quedó en la tierra? No es un remanente, esa cantidad de personas que quedaron en la tierra, que son los gentiles y que son los judíos. Ellos van a ser salvos porque hay 144,000 judíos que van a predicar la palabra de Dios enseñados por 2 testigos, y los que crean en esa palabra van a ser salvos y van a recibir una marca. Pero no la marca de Satanás, que es el 666, sino la marca que el Señor va a poner en las frentes de ellos. Entonces quiere decir que ellos creen en la palabra de Dios. Ellos se van a dar cuenta en ese periodo de tiempo que Jesucristo ya vino y que la iglesia se fue y que la iglesia ya no está. Entonces ellos se van a decir, ¿y por qué la iglesia se fue? Porque el Espíritu Santo estaba dentro de la iglesia, pero el Espíritu Santo ya no está. Queda solamente la palabra de Dios, ¿ok? Que no es letra muerta, es letra viva, porque la palabra de Dios, al fin y al cabo, en el capítulo 5 del libro de Juan, dice que las escrituras hablan de él. Eso es lo que dice. Muy bien. Entendiendo nosotros esto que estoy hablando yo aquí, lo necesario, que lo explica de manera abundante el capítulo 11 del libro de Hebreos, es la fe. Y la fe es creer. La fe es confiar. Por lo tanto, todas aquellas personas que en el Antiguo Testamento creyeron en la palabra de Dios, todas las personas que creen en Jesucristo serán redimidos y formarán parte de la iglesia y serán arrebatados al cielo. Y todos aquellos que no creyeron a la palabra de Dios mientras estaban en la tierra van a ser redimidos al final por creer. Entonces, ¿cuál es la esencia? Ya les dije toda la palabra, ya les dije todo el concepto. ¿Cuál es la esencia del cristianismo y de la palabra de Dios en general? Acuérdense que yo hablé la semana pasada de lo que se llamaba el evangelio ¿qué? Eterno. sí, El evangelio eterno abarca, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, si no me equivoco, habla del evangelio eterno. El evangelio eterno habla desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. También les había explicado a ustedes
que de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, el Antiguo Testamento empieza desde Abel hasta Zacarías. Todo eso ya lo vimos nosotros aquí. Pero la esencia para la salvación Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. es creer en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo no está en los del Antiguo Testamento, ni tampoco estará en los que estarán pasando el Apocalipsis. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios estaba sobre mí, que lo explicamos. En el Nuevo Testamento, de acuerdo a Efesios 1:13, el Espíritu Santo está dentro de mí. Y cuando el Espíritu Santo se va lo que está dentro de mí. Eso es lo que se va. Pero una vez que la iglesia se fue, quedaron los que no recibieron a Jesucristo en su corazón, porque ellos creyeron en una palabra engañosa. Entonces van a pasar todo lo que se llama la tribulación y la gran tribulación. Pero la esencia es creer. La esencia es creer. ¿Ok? Entonces el punto fundamental en la iglesia o en los judíos, es creer, tener fe en que Jesucristo ya expió los pecados de nosotros. Eso es lo primero. Si usted no cree en Jesucristo y usted no cree que Jesucristo murió por usted, nada de su cristianismo tiene validez, porque entonces sería una salvación por obras, y la salvación no es por obras. Número 2. El concepto más importante que tenemos nosotros al entender que Jesucristo murió por mí es que la palabra de Dios me confronte, y eso se llama el arrepentimiento. Una persona que cree en Jesús o que crea en la palabra de Dios indistintamente, porque es lo mismo, es una persona que al ser confrontado con la palabra de Dios va a pedir perdón y se va a arrepentir de sus pecados, porque tenemos la palabra de espejo, que era lo que decía el apóstol Santiago en el capítulo 1. Tenemos un espejo. Ese espejo es donde yo me puedo ver y yo puedo darme cuenta que yo estoy en pecado. Entonces yo me arrepiento. Cuando yo me arrepiento de los pecados, viene entonces la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es que Él me perdona. En el Nuevo Testamento dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7, Primera de Juan 1:9 y Apocalipsis 1:5. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Pero en el Antiguo Testamento, en el Salmo 32, dice que el que perdona los pecados es Dios, que es lo mismo que dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, para que mis pecados sean borrados, yo tengo que arrepentirme. Entonces, el primero es creer en la palabra de Dios, que es Jesucristo, creer en Jesucristo y creer en que Él murió por mí. Y si estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando en el periodo del Apocalipsis, es que Jesucristo ya vino y me redimió. No tengo el Espíritu Santo, pero creo. Viene el tercero. Esto ya no se va a dar en ese periodo de la iglesia. Cuando ya la iglesia se haya ido, ya no se va a dar. Porque en el Antiguo Testamento había un bautismo, y también después lo voy a explicar. El ritual del bautismo que practicaba Juan el Bautista aparece enunciado desde el libro de Levítico. Desde ahí aparece, y después lo vamos a estudiar. El bautismo que hacía Juan era un bautismo con agua. Era un bautismo donde nada más la gente se retiraba del mundo. Se retiraba del mundo. Ese era el bautismo que hacía Juan el Bautista. Pero cuando Jesucristo viene y es bautizado para la iglesia, el Espíritu Santo viene a nosotros. ¿Ok? El Espíritu Santo viene a nosotros, y entonces el tercer punto importante es el bautismo. Primero, creer en Jesucristo y su obra redentora. Segundo, arrepentirme por la confrontación que tengo con la palabra de Dios. Tercero, es el bautismo. Y si yo tengo el bautismo, entro en la comunión de los santos. ¿Qué es? La comunión. El bautismo y la comunión son el derecho que tengo yo de ingresar a mi iglesia, a la iglesia de Cristo, no a la iglesia en edificio. Mateo 12:8 dice, uno más grande que el templo está aquí, y eso es Jesucristo. Uno más grande que el templo está aquí. Okay. Una vez que yo soy bautizado y que yo participo de la Santa Cena,
Entonces, como el Espíritu Santo está en mí, entonces yo tengo ahora los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver, cuando yo recibo a Jesucristo, ¿qué son primero, los dones o el fruto del Espíritu Santo? Primero es el fruto. El Porque, fruto. sí, yo tengo que ser transformado. Yo tengo que ser transformado. En el momento que yo recibo a Jesucristo en mi corazón, el Espíritu Santo queda en mí. Y el Espíritu Santo me va a dar 9 cosas para que yo sea transformado. Me va a dar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la templanza, el amor, etcétera, que aparecen en Gálatas 5, 22 y 23. O sea, que si el Espíritu Santo no entra en mí, yo no voy a cambiar. ¿Por qué no voy a cambiar? Porque el que me revela la palabra de Dios es el Espíritu Santo, es el que me confronta. Y en mis debilidades, Él es el que me da la fortaleza para seguir adelante. Entonces, 1, tener fe en Jesucristo y creer en la palabra de Dios y la obra expiatoria. 2, arrepentirme de los pecados de acuerdo a la comparación que tengo yo de la palabra de Dios, que sean los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento o los 10 mandamientos después de que la iglesia sea raptada. 3, bautizarme y entrar en la comunión de los santos, que es la Santa Cena. 4, recibir los dones del Espíritu Santo. Y viene el final. Cuando usted ha cumplido con los primeros 5 pasos, se da la esencia de la iglesia, del cristiano, que se llama la santidad. ¿De acuerdo? Hebreos 12:14 dice, porque sin santidad nadie verá a Dios. Nadie lo verá. ¿Quedó claro ese concepto? Sí, Danubio, dispénsame. Nada más una preguntita. Estabas diciendo que cuando tuviéramos ya esa relación, esa comunión con Dios, podíamos tener la comunión con Dios. Si nosotros no nos arrepentíamos, no podemos tener la comunión con Dios. ¿Eso es correcto? Claro. Bueno, y esa comunión, ¿a qué comunión te refieres? Porque, por ejemplo, en la católica es tomar la hostia. No, eso lo vamos a ver ahorita. Ese es tema de lo que vamos a ver ahorita. Ok, gracias. Ok, perfecto, Pati. Entonces voy a repetir los 6. 1, fe en Jesucristo y en su obra expiatoria. 2, el arrepentimiento. 3, el bautismo y la Santa Cena. 4, los dones del Espíritu Santo. Y 5, buscar la santidad de Dios. Esos son los 5 pasos. Así se resume lo que es el cristianismo para mí. Ya después que usted quiere explicar cada figura por aparte, 1, ¿qué es la fe? 2, ¿qué es Jesucristo? 3, ¿qué es la obra expiatoria? 4, ¿qué es el arrepentimiento? 5, ¿qué es el bautismo? 6, ¿qué es la Santa Cena? 7, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Y 8, ¿cuál es la santidad? Ya esa es otra cosa. Pero así como lo estamos explicando, esos son los 8 principios que nosotros tenemos que mantener cuando vamos nosotros a predicar. Por eso dijo Jesucristo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para que se dé eso tiene que haber un paso anterior. ¿Cuál es el paso anterior? El paso anterior es, dice, usted tiene que santificar el nombre de Dios, o sea, usted tiene que ser testimonio, como decía 1 Pedro 3:5, ustedes tienen que ser el testimonio de nuestro Señor que vive en sus corazones y ustedes tienen que estar siempre preparados para la defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre y con reverencia. Con mansedumbre y con reverencia, dice, ante todo lo que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros, 1 Pedro 3:15. ¿De acuerdo? Queda claro, todo esto es apologética. A usted le van a preguntar, ¿y quién gobierna el infierno? Pues usted lo va a decir. ¿Qué es el infierno? Es un lugar donde se va a expiar los pecados por haber transgredido la palabra de Dios. ¿Existe el purgatorio? No, no existe el purgatorio. ¿Por qué? Porque Hebreos 9:27 dice que después de la muerte el juicio. Y usted empieza a dar una serie de razonamientos sin pelear. ¿De acuerdo? Sin pelear. Porque cuando uno expone la palabra de Dios como es y como está escrita, a la gente no le gusta. Por eso es que este estudio está fundamentado en el Catecismo de la Iglesia Católica, que ustedes van a recibir el link para que usted vaya y verifique todo lo que está ahí, para que vaya y lo verifique todo, pero no solamente que lo verifique, sino que lo confronte
lo confronte con la esencia del cristianismo. Entonces, el estudio de hoy, ustedes lo van a recibir. ¿Qué espero yo con este estudio de hoy? Que usted se siente en su casa y ponga los versículos que usted dice o que usted piensa que no están de acuerdo con lo que están diciendo. Ahorita lo subimos nosotros al versículo 100. ¿Qué es el versículo 100? Que el Papa es el que tiene la representación de la iglesia. Eso lo he explicado yo miles de veces. Cuando la palabra dice, cuando Jesucristo habló en Mateo 16 del 15 en adelante, y le preguntó a los discípulos, ¿y quién dicen que soy yo? Y entonces Jesucristo empieza a hablar, y entonces le dice, Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces viene Jesucristo y le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre se lo está revelando que está en los cielos. ¿Quién se lo revela? El Padre, no lo sabía. Y entonces le dice, ¿quién dice que soy yo? Pedro le dice, ¿quién es él? Revelado por el Padre. Y pasa el versículo siguiente, que es el 18, y le dice, y yo te digo, ahora, primero, Jesucristo revela a Pedro, ¿de acuerdo? Y segundo, le dice Pedro, y yo te digo que sobre esta piedra edificaré quien yo voy a edificar la iglesia. Yo voy a edificar la iglesia. Entonces el que edifica la iglesia es él. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber ya que en la apologética cristiana, cuando Jesucristo muere, ¿a quién deja? ¿Quién es el sustituto de Jesucristo? El Espíritu Santo. Queda el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, en el momento en que el Espíritu Santo llega a nosotros, que está en San Juan 14, ¿en qué me constituyo yo? De acuerdo a 1 Corintios 3, 16 y 17. Yo me constituyo en el templo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Yo me constituyo en el templo del Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo venga por su iglesia, dice 2 Tesalonicenses 2 en adelante, que cuando el Espíritu Santo se vaya, el anticristo va a aparecer. ¿Ok? Entonces, se fue el Espíritu Santo. ¿Qué está en mí? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién se va? Yo. ¿Quién es la iglesia? Yo. Ahora, si nosotros queremos entender quién es el que añade los santos a la iglesia, ¿quién es el que lo añade? Ya lo habíamos explicado. Buscame Hechos 2:47. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué? ¿Quién era el que añadía los salvos? El Señor. El Señor es el que los añade. ¿Y quién es el que determina que nosotros somos hijos de Dios? El Padre. ¿Quién es el que lo determina? San Juan 1:13, Hermes. Es cuando aceptamos a Cristo. Sí, pero el que lo determina, obviamente, sí, Pati, tenés toda la razón. San Juan 1:12 y 13, entonces. 12 y 13. No, guión 13. Guión 13. Vamos a ver. Ya vimos que el que añadía a la iglesia, los que habían de ser salvos, era Jesucristo. Pero dice aquí, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hijos de Dios. Entonces, volvemos otra vez. Creer en Jesucristo es la esencia de todo esto. Y dice, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son determinados por Dios, no son determinados por nosotros. Son determinados por Él. ¿Por qué? Porque Él es el que está viendo en su corazón un arrepentimiento. Por eso dijo, Jesucristo lo dijo en el libro de Mateo, no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Porque no es cierto, bíblicamente eso no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Hasta aquí vamos bien, muy bien. Ya nos vamos encontrando con un poquito de cosas aquí. Ya definimos básicamente lo que es el concepto de la doctrina cristiana.
Vamos a ver muchos versículos, pero antes de entrar a la doctrina cristiana, ¿en qué fecha se empieza a mencionar la Iglesia Católica como tal? Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿En qué fecha? ¿En cuál siglo? Sí, ¿qué Siglo, fecha? fecha o como quiera. Como en el año 300 después de Cristo, ¿no? Más o menos. Eso es cuando se establece un error doctrinal. Pero la Iglesia Católica como tal, o sea, la Iglesia Católica asume los conceptos que se dieron con Constantino Con Constantino, sí. en el año 313 al 17 después de Cristo, para mantener una base que gobernó la tierra por durante muchísimos años. Acuérdense que ustedes que en el siglo XI, los mismos sacerdotes de la Iglesia Católica decían que el anticristo era el Papa. Y así lo sostenían, por todo el movimiento que se mantenía en la Iglesia, porque la Iglesia Católica decía que todo el mundo era de ella, porque ellos habían asumido de manera incorrecta que todo lo que está debajo del cielo le pertenecía a la Iglesia Católica. ¿Ok? Muy bien. Pero el concepto de catolicismo en defensa de su doctrina, la primera defensa que hace la Iglesia Católica es con Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517. Hace 504 años. Es con la defensa de Martín Lutero. Porque Martín Lutero y otros, Juan Calvino y otros estudiosos de la palabra de Dios, empiezan a darse cuenta que no hay concordancia entre lo que la Iglesia Católica está estableciendo y lo que dice la palabra de Dios. Y salen 95 tesis que son pegadas en la puerta de Wittenberg, en Alemania, en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica aparece como tal después de el año 1517. Posteriormente a las indulgencias o a la revolución que produce Martín Lutero, aparece, se me acaba el nombre. ¿Cómo se llama? Ofelia, el fundador de los jesuitas. Fritas. ¿Cómo? No, ahorita se lo busco, espérame. Ok, bueno, ahorita me dan el nombre. Lo tenía en la punta de la lengua y se me fue. La primera defensa de la doctrina católica. Los ignacianos, ¿no? ¿Es Ignacio? Ignacio de Loyola. Sí. Exactamente. En el momento, la primera defensa que se hace de la doctrina católica es en la Santa Inquisición. Y en la Santa Inquisición se manda a llamar a Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola es el fundador, es un capitán del ejército que lo está llamando la Iglesia Católica para que defienda su doctrina. En ese momento es que aparece la apologética católica y aparece por la fuerza. Aparece contra todos aquellos que se rebelen contra la palabra de Dios. Posteriormente se dieron las cruzadas y ahí sucesivamente sigue la historia, pero no nos vamos a meter en la historia de la Iglesia Católica. Quiere decir que el concepto como tal de la Iglesia Católica, el concepto como tal, aparece a partir de 1517. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que los principales concilios que se producen para la constitución del catecismo de la Iglesia Católica están dados después de esa fecha. Están dados después de esa fecha. 1517, sí. Y fundamentalmente con el concilio de Trento y los concilios que siguen ahí en adelante. Entonces ustedes se van a dar cuenta, cuando ustedes estudien el catecismo de la Iglesia Católica, si es que realmente lo quieren estudiar, ¿de acuerdo? Que el catecismo se va enriqueciendo de acuerdo a lo que se va haciendo en los diferentes concilios. Pero la palabra de Dios, para ellos, que su evangelio es el catecismo de la Iglesia Católica, ellos dicen que no solamente es el Papa y sus obispos, sino aquellas personas que ellos consideren santos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay una gran confusión porque empiezan a tomar, y ustedes lo van a ver ahora en algunas de las escrituras que yo saqué directamente del catecismo, de que la defensa de la doctrina que están dando ellos está fundamentada en los principios de los hombres, no en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Sí. Porque para ellos la Iglesia Católica y el catecismo de la Iglesia Católica tienen el mismo valor,
tienen exactamente el mismo valor y eso lo vamos a estudiar ahorita más adelante. Bueno, volviendo nosotros a la palabra de Dios, ustedes se acuerdan que apareció un nuevo evangelio que está narrado en el libro de los Gálatas. Vámonos a Gálatas capítulo 1. A ver, Danubio, repite lo que acabas de decir hace ratitito, lo último. Uy, pero he dicho mucho. No, lo último, que el evangelio de Gálatas. Aquí está, ya lo vamos a leer, Pati. Sí. Vea, seguí para abajo, aquí está ese. Baja más Hermes. Más. No hay otro evangelio, ahí está. Acuérdense ustedes que en la palabra de Dios está suficientemente claro que el evangelio de Dios está constituido y establecido en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Lo habíamos estudiado, está en el libro de Hechos 17:11. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, nosotros nos vamos a encontrar exactamente esa escritura que dice lo siguiente. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, dice, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos se fueron a escudriñar esa palabra de Dios para determinar si esas cosas eran así. ¿Y qué fue lo que descubrieron ellos? Ellos descubrieron lo que aparece en el libro de Apocalipsis, alguien que me lo lea, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice? ¿Alguien no tiene que me lo lea? ¿2 cuál? 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los han hallado mentirosos. Correcto. A los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los han hallado mentirosos. ¿De acuerdo? Los hallaron mentirosos a esos apóstoles. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el último apóstol, y lo vamos a estudiar más adelante, ¿quién fue? El último apóstol fue Juan, y la Biblia lo dice, fue Pablo. No hay más, se acabó la palabra de Dios. Pero ellos asumen que esa sucesión apostólica continuó, y no es así. Por eso voy a explicar algo aquí, que lo vamos a retomar en un tema más adelante. Los libros apócrifos fueron introducidos para soportar o para sostener una serie de tesis paganas que tenían los griegos. Por eso es que fueron introducidas. Entonces, cuando se hace la Septuaginta, que son 70 judíos escogidos por Dios y expertos en la palabra de Dios, se empezaron a dar cuenta de que lo que ellos estaban introduciendo en la palabra de Dios no concordaba con el resto, porque son libros históricos. Es importante que los leamos, pero son libros históricos. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde empiezan a escudriñar ellos las escrituras y empiezan a darse cuenta que no hay tal purgatorio, que el purgatorio no existía en ese momento. El purgatorio aparece mucho más adelante. Y lo vamos a ver cuando aparece en uno de los tantos concilios. Nos vamos a dar cuenta nosotros que cuando escudriñaron la palabra de Dios, se dieron cuenta de que esos apóstoles, esa sucesión apostólica que ellos están hablando, no era cierto. Otra cosa importante, ¿cuál es la ciudad de Dios en la Biblia? Jerusalén. Correcto. ¿Y cuál es la sociedad? ¿Y cuál es la ciudad de la Iglesia Católica? Roma. ¿Y qué tiene que ver Roma con Jerusalén? Nada. Correcto. ¿Me explico? O sea, son preguntas que nosotros tenemos que empezar a elaborarnos para entender lo que estamos hablando. Vamos a hablar de otro evangelio en el libro de los Gálatas. En este libro de los Gálatas, Pablo confronta a Pedro y lo confronta cara a cara y le está diciendo a Pedro en el capítulo 2,
Usted está tratando de judaizar a los cristianos y los cristianos no tienen por qué ser judaizados. Acuérdese que en el capítulo 15 del libro de los Hechos, aquí estoy poniéndole yo más salsa a los tacos, está diciendo en el concilio que se llama el Concilio de Jerusalén, que es el primer concilio, está Santiago o Jacobo, que era el apóstol, diciéndole que no se le impongan más cargas a los cristianos, que ya con lo que tienen es suficiente, que cumplir la palabra de Dios de por sí depende de la santidad, no depende de las obras de los hombres. Entonces está peleando con Pedro porque Pedro quiere judaizar a los cristianos. Y dice en el capítulo 2 también que Pablo lo llama y lo confronta cara a cara y le dice, ¿qué barbaridad estás haciendo, Pedro? Eso no te corresponde. ¿Por qué? Porque no es la iglesia. Pero entonces vamos a ver, ¿cuál es el evangelio? El evangelio ya estaba conocido, porque el concepto de anatema la iglesia católica lo perdona. Vean lo que dice aquí, empezando con el 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Es una defensa por la gracia de Dios, porque por la gracia nosotros somos salvos, dice, para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente es el catolicismo de la iglesia católica porque es todo un evangelio diferente. Hay que creer que es todo un evangelio diferente. ¿Ok? Le dice, no que haya otro, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir es corromper, quieren corromper el evangelio de Cristo. Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es ser anatema? Es no creer en la obra del Espíritu Santo. Eso es ser anatema. Quiere decir que el que sigue un falso evangelio es un anatema, porque no está creyendo en el Espíritu Santo. 9. Como antes hemos dicho, también lo repito ahora, si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pues, busco el favor de los hombres o de Dios. Esta frase es importantísima y es una frase que usted tiene que tenerla para meditar horas. Busco el favor de los hombres o el de Dios. A ver, cuando Jesucristo predicaba, ¿dónde ponía la cabeza? Sobre una piedra. No tenía casa, no tenía dónde dormir. ¿De acuerdo? Y ahora es completamente diferente. Dice, o trato de agradar a los hombres. O sea, claro, porque sentirse usted expiado de sus pecados por la absolución que le da una persona es muy fácil. Pero lo difícil es la lucha que tenemos los que estamos aquí sentados, que es estar nosotros lidiando con nuestra carne, porque el Espíritu Santo todo el tiempo nos está contristando y nos está diciendo, no, Danubio, así no es, no, Danubio, así no es, volviste a caer, levantate, volver a empezar. Esa es la parte, dice, la lucha del cristiano. Esa es la lucha, porque usted va superando etapas y cada vez va buscando más la santidad. ¿Qué es la santidad? Es apartarse para Dios, es apartarse del pecado. Como yo les decía a ustedes, ¿cuál es la mejor definición de arrepentimiento? Arrepentimiento es decirle a Satanás, no quiero nada contigo y todo lo que quiero, lo quiero con Dios. Ese es el mejor concepto. Dice, terminando el versículo, dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Entonces, el otro evangelio no es el siervo de Cristo, porque es un evangelio que agrada a los hombres. Es un evangelio diferente a lo que está establecido en la palabra de Dios. Y por lo tanto, la persona es un anatema. Anatema. ¿Queda claro? Sí. Bastante. Espera. Sí. Pero. Eso está muy fuerte, eso último. Entonces, déjame para ver si tengo chance de anotarlo con detalle. ¿Podemos repetirlo, porfa? O sea, el otro evangelio. Ok. El otro evangelio el otro evangelio, vamos a leer el último. Dice, pues, busco el favor de los hombres o el de Dios. Ajá, O trato ok. de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no serviría a Dios. Entonces, el evangelio que sirve a los hombres es para agradar a los hombres y no a Cristo. Ujú. ¿Ok? Ok. Eso Entonces,
El no creer en el verdadero evangelio es no creer en el Espíritu Santo y sería anatema. Exactamente. Ok, Si usted no entonces cree en me quedó Cristo, ¿en claro. quién cree? Dice la Escritura, lo que no es conmigo, contra mí es. Ok, ¿De acuerdo? sí. Así lo Ok, dice. ahora sí. Ok. Ujú. Gracias. Alguien que me lea Lucas 11:23. Nada más para dar esa escritura. ¿Ya lo tiene alguien? Sí, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ok? Y eso es lo que esto quiere decir. O sea, el que está conmigo está como yo lo ordeno, no como yo no lo ordeno. Por lo tanto, es anatema aquel que sigue un evangelio que no sea la palabra de Dios. Entonces, todo este estudio está cimentado o está fundamentado en la exposición que hemos hecho hasta ahorita. Pero para fundamentar más esto, que también Hermes les va a mandar estas escrituras, vámonos a las escrituras que yo tenía arriba. Las que te mandé por ahí, esa Vamos a empezar a leerlas. Mateo, Hechos 17:11 dice lo siguiente. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con solicitud, la recibieron con gozo, con deseo. Y si qué hacían, escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál es su responsabilidad? Su responsabilidad no es que Dios le diga a usted lo que está bien o está mal, la palabra de Dios ya lo dice. Es su responsabilidad abrir la palabra de Dios y escudriñarla, porque la palabra de Dios ya está escrita. Está escrita desde hace muchísimos años. Empezó con Moisés, escribiendo el Pentateuco, y el segundo libro que se escribió fue el libro de Job, o más bien fue el Job primero y los demás también, hasta llegar nosotros al libro de Apocalipsis. Es su responsabilidad escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué es mi responsabilidad? Porque yo tengo que edificarme en Cristo. La palabra de Dios es un espejo para mi vida. La palabra de Dios me va diciendo a mí lo que está bueno y lo que está malo. Bajemos, Hermes. Dice 2 Timoteo 3:16 y 17, dice, la escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. No dice que es inspirada por los hombres, es inspirada por Dios, dice. Y es útil para 5 cosas. 1, la Biblia me va a enseñar. 2, la Biblia me va a confrontar. 3, la Biblia me va a corregir. 4, la Biblia me va a instruir y me va a instruir en justicia, de acuerdo a su palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es esencial. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar y redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿Quiénes son los que van a entrar al cielo? Los santos. ¿Quiénes son los santos? Los perfectos. Ve lo que dice el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios a mí me va a enseñar, me va a confrontar, me va a corregir, y me va a instruir. ¿Cómo? En justicia. ¿Para qué? Para que yo sea perfecto delante de los hombres o delante de Dios. Delante de Dios. Estoy defendiendo la palabra de Dios. Eso es lo que estoy haciendo. Vamos a seguir bajando. Es lo que dice Juan 5:39. Dice, ¿por qué la palabra de Dios? ¿Y por qué la palabra de Dios es la que salva? Es lo que dice Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras otra vez. Dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es el que me dio la vida eterna? Jesucristo. ¿De quién habla la palabra de Dios? De Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Estamos defendiendo la palabra de Dios. Sigamos entonces. Perdón, hasta aquí nos vamos entendiendo. Sí, señor. O sea, ustedes todo esto lo conocen.
Yo simplemente estoy cimentando porque es la palabra de Dios. ¿Ok? Dice el Salmo 119, 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra, dice, para entender a los simples. O sea, la palabra de Dios es, la palabra de Dios tiene tres cosas, es inspirada, ya lo vimos, es iluminada, aquí está, y es revelada. ¿Quién es el que me revela la palabra? La palabra de Dios tiene esas tres características, inspirada, revelada e iluminada. Repito, la palabra, esto es importantísimo. La palabra de Dios es inspirada, es revelada y es iluminada. ¿Quién es el que inspiró la palabra de Dios? Dios, según de Timoteo 3:16. Toda palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, el que le inspira es Dios. Segundo, es iluminada. ¿Qué escribió David en el libro de los Salmos? Dice, la exposición de tu palabra alumbra, es iluminada, alumbra mi camino la palabra de Dios. Y después, ¿cuál es la tercera? Inspirada. Revelada. ¿Quién es el que me revela la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Es el que me revela la palabra de Dios. Entonces, esa es la característica de la palabra de Dios. Repito, es inspirada, revelada e iluminada. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Cuando yo tengo dudas, ¿quién es el que me va a aclarar la palabra de Dios? Que nosotros tenemos dudas todos los días. El Jeremías Espíritu Santo. 3 dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién es el que te va a revelar? El Espíritu de Dios, el Dios en tu vida. Él es el que te revela, no es un hombre. Él es el que te va a revelar. ¿Ok? En cuanto a los temas de la salvación, vamos a ver si le corresponde a otra persona lo que nosotros estamos diciendo. Dice Hebreos 4:12. Hechos 4:12, perdón, dice. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué dice Mateo 23:9? Alguien que me lo lea. Mateo 3:9. 23:9. 23. ¿Ya lo tenés, Leslie? No, perdón, me quedé leyendo. ¿Cuál ok. es, perdón? 23:9. Todo está bien, el que lo tenga primero. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Ok? Entonces usted no puede llamar Padre a nadie en la tierra. ¿Quién dijo eso, Hermes? Nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. No llamen a nadie en la tierra. Entonces no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. A eso se refiere Hebreos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ok? Vamos a seguir ahora. No podemos decir el Santo Padre. No, porque no es. El papá biológico. No, Eso es papá. es el Padre. El Esa es papá otra cosa. biológico, pues, que yo conozco gente que dice padre y madre. ¿verdad? Sí, pero eso no tiene ningún problema, pero no estamos hablando Ay, en eso es términos, otra cosa, ok, no estamos hablando en términos espirituales. Sí. ok. ¿De acuerdo? Porque dice la Biblia en un salmo, que tu padre y tu madre te dejaren, así con todo te recogerá Jehová. Ok. Ok. ¿Vamos muy rápido o a dónde vamos? No, estamos bien. Bueno, para mí. El Salmo 27:10 dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Ahora vamos a ver. Acabamos de ver un versículo que dice que no le llamemos a nadie padre. Pero vamos a ver si Dios comparte la gloria suya con otros. Dice Isaías 42:8, dice, Jehová, yo Jehová, este es mi nombre, y
y a otro no daré mi gloria, ni alabanza, ni a esculturas. Vea lo que dice aquí. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas. Ustedes en su mente se van formando el concepto de lo que estamos leyendo. Sí, claro. ¿Ok? Dice, no daré a nadie más, daré mi gloria, ni alabanza, ni a esculturas. ¿Qué dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 12 en adelante? Busquémoslo por aparte. Vamos a leer del 12 en adelante. O del 1, no importa. No, de 21 en adelante. No lo vamos a leer todo. Ve lo que dice aquí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Tráigale usted a la presencia de Cristo. Te sacaron de casa de servidumbre. Por eso yo siempre digo, cuando usted hace la oración de recibir a Cristo Jesús, está renunciando al mundo de las tinieblas. ¿Qué está diciendo Dios? Yo te saqué de Egipto. Y le dice, 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién fue el que te rescató? Dios. En este caso, en el Antiguo Testamento, le dice, no harás imagen, ni ninguna cosa semejante a lo que está arriba en el cielo, en la tierra, que sería un hombre, ni en las aguas, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, no haga imagen de nada. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Usted no tiene que hacer imagen de nada. Le dice, no te inclines a ellas. O sea, póngale atención al énfasis que le estoy poniendo. No te inclines a ellas, dice, ni las honrarás, no los honrarás, ni a lo que esté en el cielo, ni debajo ni en el cielo, debajo del cielo, y en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ninguna de ellas, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Queda claro el concepto de lo que les estoy diciendo a ustedes, que dice en Mateo 23:9. No hay ningún nombre dado a los hombres. Pasémonos otra vez a la hoja anterior, Hermes. ¿Ok? Dice, ahora, Hechos 2:48. Recuerden las palabras en las que estamos haciendo énfasis. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanzas, ni esculturas. Dice el libro de Isaías. ¿Ok? Seguimos hablando de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios, vea que dice aquí, la palabra de Dios, no dice la palabra de un hombre. Dice, la palabra de Dios, la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios, la que me enseña, la que me corrige, la que me confronta en justicia. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, lo que de la boca de Dios sale. Porque la palabra de Dios es inspirada, revelada, iluminada. Ya les di las 3 fuentes. Inspirada por Dios, revelada por el Espíritu Santo e iluminada. Cuando usted la lee, el Espíritu Santo se la revela. Le dice, esa palabra de Dios, dice, es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque me va a enseñar, me va a confrontar, me va a corregir y me va a instruir en justicia. Eso es lo que esa palabra de Dios va a hacer. Es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Pero eso es la palabra inspirada de Dios, nada más que la palabra inspirada de Dios. ¿Vamos entendiendo? Sí. Claro. ¿Sí les va quedando claro? Sí, muy claro. Ok. Bueno, estoy repasando conceptos para ahora que empecemos a estudiar nosotros los conceptos de la Iglesia Católica.
¿Qué es lo que hice yo? O sea, ¿qué hacemos Hermes y yo cuando estamos haciendo estos estudios? Empezamos a sacar muchas escrituras para ver si lo que decimos es lo correcto o no es lo correcto. Eso es lo que nosotros hacemos. Así es. Por eso es que cada versículo que se aparece aquí, vamos a llevarnos unas 3 o 4 sesiones, vamos a ir sacando escrituras para que ustedes se formen el concepto de lo que nosotros estamos hablando. Las 95 tesis de Martín Lutero tienen muchísimo de qué hablar. Si nosotros estamos estudiando el libro de los mormones, ¿cuál sería ese otro evangelio? ¿Cómo se llama? El libro del Mormón. El libro de Moroni, sí. Sí, el libro de Mormón, exactamente. Y si la perla del gran precio también, ¿no? También. Y si nosotros estamos estudiando los adventistas, ¿qué estaríamos nosotros leyendo? A Elena White. Los libros de Ellen White, exactamente. Y si nosotros estudiamos a los testigos de Jehová, la revista de la Watchtower y lo que escribió Rutherford. Sí. Lo que escribió Y Russell. Ah. Rutherford y Russell, que fueron básicamente los precursores, porque Rutherford y Russell eran adventistas. Entonces usted tiene que tener claro ese traslape que hay ahí. Hay diferencias. O sea, es más radical el testigo de Jehová que el adventista. El adventista está, como decimos en Costa Rica, entre Camagua y elote. Está como a la mitad. O sea, no es católico, no es cristiano, ni tampoco deja de serlo, pero no es. ¿Me explico? Por eso vimos la escritura que dice que lo que no es conmigo, contra mí es. Tenemos nosotros los católicos. ¿Qué buscan los católicos? Pues el catecismo de la Iglesia Católica. Es otro concepto de adventista. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Gran Ramera, no crean ustedes que es solamente la Iglesia Católica. No, no lo crean. No, no lo crean. Son la falsa doctrina que usted puede estar manejando, que no está siendo confrontada con la palabra de Dios, porque no todos los católicos se van a condenar, ni tampoco todos los cristianos se van a salvar. Depende de que usted mantenga la doctrina que Cristo nos enseñó. De eso depende. ¿Depende de qué? De que usted haya creído en nuestro Señor Jesucristo, de que Jesucristo expió y pagó por sus pecados y que Dios es el que los perdona, que usted se arrepintió de sus pecados. Depende del bautismo y la Santa Cena, que es la comunión con los santos. Depende de los dones del Espíritu Santo, que usted lo confronta permanentemente con usted mismo, de que usted esté buscando la santidad. Por eso digo yo, para entrar al cielo, la consecuencia final es ser santo. Y ser santo no es no pecar. Ser santo es estar lidiando todos los días con el pecado y siendo cada vez mejor. ¿De acuerdo? Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de la Gran Ramera, no crean que es solamente la Iglesia Católica, porque casualmente del conflicto de la Iglesia Católica es que nacen los adventistas, es que nacen los mormones, es que nacen los testigos de Jehová, es que nace la cienciología, es que nacen un montón. De ahí es donde nace. Y nosotros tenemos que saber y estar claros también que la mayoría de nosotros viene de una extracción católica. Entonces la Gran Ramera podría ser el ecumenismo. Es que el ecumenismo no es bíblico. Eso es antibíblico. El ecumenismo, como la Iglesia Católica lo enfoca. ¿De acuerdo? Porque para la Iglesia Católica nosotros, o sea, hay una gran diferencia entre ser creado por Dios y la otra es ser hijo de Dios. Para el ecumenismo, todos somos hijos de Dios y eso es falso. Todos somos criaturas de Dios. Pero el que determina si somos o no somos criaturas de Dios es Dios. En el momento en que Dios me determina a mí como hijo de Dios, yo empiezo en la batalla a través de la palabra de Dios en buscar la santidad, no en la expiación a través de los hombres. No en la expiación a través de los hombres. Correcto. No confesándole un pecado a un sacerdote o algo. Sí, porque ¿qué más expiación puede tener uno que cuando uno sabe que hizo algo malo? Claro. Yo no necesito que nadie me diga a mí que estoy malo, ya yo sé que estoy mal. Claro. Y ya yo empiezo a batallar, ya yo empiezo a pelear contra ese pecado. Ahí es donde se busca la santidad.
¿Me explico? 6 veces cae el justo y 7 lo levanta Jehová. Yo digo una cosa, el principio de la restauración de un hombre es volver a caer. Porque cuando cae y se arrepiente es donde se ve la lucha del cristiano. Si no, todos nosotros, los que estamos aquí, todas estas 10 bellezas, 11 que estamos sentados, estaríamos condenados. Sí, ¿De acuerdo? Porque todos hemos pecado. correcto. ¿Me explico? Jesucristo dijo que no solamente se pecaba con el hecho, sino que se pecaba con la mente. Y dijo a Jesucristo que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. ¿Quién la tiraría los que estamos aquí? Yo no. Yo no. Entonces, estamos batallando, estamos luchando, todo, esa es la lucha del cristiano, es apartarse del mundo, ¿de acuerdo? Apartarse del mundo para dar testimonio de Cristo. Muy bien. Entonces, todo este estudio bíblico que nosotros estamos haciendo, porque después podemos ver otras doctrinas, pero no ahora, porque ya no me va a dar mucho tiempo, vamos a estudiar otras doctrinas. Todo este estudio bíblico me lleva a mí a partir básica y estrictamente de las 95 tesis de Martín Lutero. No les voy a ver todas, yo las resumí en 17 puntos. Esos 17 puntos que ustedes tienen ahí, yo lo que hice fue que me fui al catecismo de la Iglesia Católica, saqué la nota o el artículo al que se está refiriendo, lo pongo en el texto y lo explicamos en el texto, pero la labor suya es ahora sentarse con un lapicero y empezar a escribir a la par todo aquello que usted considera por lo cual usted tiene que rebatir eso. ¿Me explico? Yo ya más o menos lo he venido haciendo también, porque sacar eso es muy fácil. Aquí tengo un montón pero claro, esa no es la que les voy a mandar. Ahí tengo ya las escrituras, aquí tengo otro montón de escrituras y ahí me voy yo escribiendo para que ustedes, para explicarles a ustedes también de todo lo que está. Pero yo lo que vengo es que saco del catecismo de la Iglesia Católica los conceptos y entonces empiezo yo a escudriñar la palabra de Dios y empiezo a pedirle al Espíritu Santo que me revele. Obviamente, en el concurso de todos, vamos a tener un documento muy completo. ¿Ok? Vamos, empecemos, Hermes ahora. ¿Empecemos a qué? Sí, yo también me quedé Sí, como ¿qué hubo? empecemos. Ahí ¿Ya está. nos estás despidiendo o vamos a No, empezar la vamos a clase? empezar. Sorry. Ya empezar la Vamos a tesis de empezar. Martín Lutero. Ese es el estudio que van a recibir hoy. Vamos a empezar. ¿Ok? Okay. Sí. Todo este corolario que acabo de hacer yo ahorita es con un propósito. Es de cimentarles ciertos principios a ustedes a lo largo de toda la escritura. Pero si yo trajera esto a nivel de los testigos de Jehová es distinto. Si yo trajera esto mismo a nivel de los adventistas es distinto. Si yo trajera esto a nivel de los mormones es distinto. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué traigo yo el de la Iglesia Católica? Porque no necesariamente la Iglesia Católica es la gran ramera. La gran ramera es toda aquella doctrina que se aparte de la doctrina de Dios, que predica un nuevo evangelio. Y yo no sé si entre todos los que estamos aquí sentados hay gente que tenga un evangelio diferente de la palabra de Dios, no lo sé. Pero con este estudio nosotros vamos a aproximarnos mucho a la verdad. Eso es lo que se trata. Okay. La parte inicial ya la expliqué. O sea, todo este rato que estuve hablando aquí es para hablar de los primeros 2 párrafos que tenemos aquí. Vamos a bajar ahora. Vamos a ver la bandera de la Iglesia Católica. Entre este montón de católicos, excatólicos que estamos aquí, yo me imagino que muy pocas veces nosotros nos pusimos a investigar qué significaba el escudo y qué significaba la bandera de la Iglesia Católica. No sé si todos lo habrán hecho. Yo sí siempre lo he tenido claro y lo saqué ahí de... Yo no, yo hasta ahora veo eso. Yo también. ¿Qué? Uno no investigaba nada, no era religiosidad nada más. Okay. Ujú. Bueno, vamos a ver. Ustedes ven que ahí en la bandera es, y ese color sí lo veo bien, ¿verdad? Para que no me critiquen, amarillo con rojo, con blanco. Eso sí lo veo muy bien. Y hay un escudo, hay una corona, hay 2 llaves, hay un lazo y hay una unión abajo como con un cordel. ¿Lo ven? Él me subieron un poquito más. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Tómenle una foto mental para irlo explicando. Primero vamos a explicar la bandera. Oye, es que es la bandera del Estado Pontificio
de Roma, Correcto, o sea, así se llama. no, sí, Así se pero pues llama. no, o sea, a nosotros nunca nos enseñaron nada de eso, antes de que íbamos a misa, Pero es un estado. pues sí, Roma es un Vaticano. estado. claro, Cuando ustedes Vaticano. empiezan a estudiar con Hermes el capítulo 17, Ajá. ustedes se van a dar cuenta de que está hace 2000 años, está tomada la foto exacta. Está tomada la foto exacta de que ese es el lugar. Las vestimentas, la ubicación geográfica, todo está perfectamente detallado. Pero aquí vamos a empezar nosotros a poquito. Vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Primero vamos a la bandera. Bajemos, Hermes. La bandera tiene dos colores. El color blanco, ¿qué simboliza? Simboliza el cielo y la gracia de Cristo. ¿A quién le corresponde la salvación y en manos de quién está la gracia? De acuerdo con esa bandera. De seguro al Papa. Pado. Al papado. Al papado, correcto. Exactamente. ¿Y qué simboliza el color amarillo? El oro. Significa las llaves de oro. Simboliza, símbolo de San Pedro y su autoridad suprema del Padre Santo. Esas definiciones están sacadas del concepto de la Iglesia Católica. Pero eso no es tan relevante. Vamos a bajar. Vamos a ver el escudo. ¿Qué representa el escudo? ¿Qué representa la llave de oro? El poder espiritual de la Iglesia Católica. ¿Qué significa la llave de plata? Que la iglesia de ellos es temporal. Eso significa la plata. ¿Qué significa el cordón que aparece uniendo abajo? Dice, representa el vínculo entre los dos poderes. ¿Cuáles son los dos poderes? Y ahí será el económico y el religioso. ¿Cuáles son los dos poderes que ejerce la Iglesia Católica? Religioso. El espiritual y el religioso. Espiritual y religioso. Si vos tenés una mejor definición de eso. Y el económico, porque el Vaticano es súper rico. Ah, eso sí. ¿Tienes, Sofía, alguna definición, algún concepto? No, la verdad no. Ok. Bueno, las llaves son desde el siglo ¿qué? 14. El 14. símbolo de la Santa Sede. Desde el siglo XIV, la Santa Sede está en Roma. ¿Ok? En esa fecha se establece. En esa fecha se establece la Santa Sede, que es el Vaticano. Ok. Algunos puntos importantes. Antes de empezar a hablar todo eso. Dice, ¿qué se hizo en la Reforma Protestante? Combatir las enseñanzas falsas de la Iglesia Católica a través de los siglos. Número 2. Se da por una protesta en virtud de que las escrituras están siendo utilizadas como un segundo recurso. Y tercero, muestra una serie de principios que fundamentan el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora sí, vámonos aquí, vamos a empezar a leer. Punto número 1. La Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 2105, Catecismo de la Iglesia Católica 2105 dice así. El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Es una doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de la sociedad, dice, respecto a la religión verdadera y la única iglesia de Cristo. ¿Ok? Si nosotros nos pusiéramos a estudiar este concepto, ¿qué diríamos nosotros? Voy a volverlo a leer. Ok. El deber de
a Dios, un culto al cual Dios corresponde al hombre individual, especialmente de la puesta de la doctrina tradicional sobre el deber moral de los hombres y de la sociedad. Tradicional católica sobre el deber. ¿Cuál era la pregunta que estás haciendo? De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿cuál es la única iglesia verdadera? Bueno, de acuerdo con este artículo 2105, Pues pareciera que ellos dicen que esa, Pues la La de Iglesia ellos, católica. la de ellos. pues la Es de la ellos única. mismos. Ellos es la única iglesia verdadera. Sí. ¿Ok? De hecho, dicen que porque dicen que San Pedro y que la roca y de ahí no lo sacas. O sea, lo desver... no. ¿Correcto? ¿Ok? Esto lo recibe Moisés, es que no apunten mucho, nada más los versículos. La Iglesia Católica dice ella misma en sus enunciados que ella es la iglesia verdadera. Vamos a ver otro. Después buscamos, la semana entrante buscamos los versículos que ustedes desean anotar y los vamos a compartir. La infalibilidad de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica es infalible. Lo que ella diga con respecto a la palabra de Dios es infalible. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el Canon 2035. El grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurada en el carisma de la Iglesia Católica. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina. Se extiende también a todos los elementos de la doctrina, comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas o observadas. ¿Quién dice eso? El Papa. En la Congregación para la Doctrina de la Fe, en una ¿qué? Una conferencia es, ¿verdad? Que se llama el Ministerio de la Iglesia. Si usted busca este canon que aparece aquí, en el link que nosotros tenemos, tal vez vámonos al canon de la Iglesia Católica. Dale, devolvete. No, en la flecha para atrás. Ok, vámonos más abajo a lo que es el 21, ¿qué dije yo? 2105. Dale más fuerte. Para que aprendan cómo se usa esto. Ok, más. Por allá, ya nos pasamos. Más abajo. Pero ellos se contradicen ellos mismos, porque por un lado sí dice que ellos son los únicos y es infalible, entonces estudie lo que es Biblia, no lea doctrina de hombre, donde te quieren imponer todo este catecismo que se sale de lo que es la palabra revelada. O sea, desde ahí empiezan mal. Ok, así es. Vean, si usted se va al final del 2105, ¿quién fue el que dijo eso? ¿Quién fue el que dijo en el 2105? Estamos hablando nosotros de que la Iglesia Católica es la única y verdadera. ¿Quién hace esa aclaración? ¿Qué dice al final del 2105? Hermes, mandate al final. La iglesia. No, al final donde dice CF. El Papa Pío. No, aquí dice. Marcámelo, Hermes, donde dice CF. A la línea de arriba. No, una para abajo. No, para abajo. Ahí al final. Baje ahí. Márqueme todo eso hasta el final. ¿Quién fue el que dijo eso? León 13. León 13. ¿Y quién más lo dijo? Y Pío 11. Y Pío 11. Y estas son dos encíclicas. ¿Usted quiere saber qué significa eso? Hágale clic a Immortales Dei. ¿Ok? Y ahí entró esa encíclica. Ahí está.
sobre la Constitución Cristiana del Estado, y usted va a ver todo el concepto a lo que se está refiriendo y qué fue lo que dijo ese Papa. ¿Ok? Dale para atrás. No, ahí, ok. Ahora andate a la que dijo Pío XI. Uvas prima, ahí tiene usted el significado. Dice, sobre la fiesta de Cristo Rey, y ahí empieza a decir él todo el concepto que él tiene. ¿Quién está diciendo que ese canon es verdadero? Ellos mismos. Ellos mismos. Ellos mismos. ¿Me explico? Entonces, cada uno, esto se los estoy poniendo como ejemplo, para que ustedes ahora, cuando lo empiecen a estudiar, se metan y verifiquen cada una de las cosas que están dichas, para que ustedes entiendan que todas las aclaraciones que se hacen en el concilio no son reveladas por el Espíritu Santo, son ellos los que las están explicando. Correcto. Ok. Bueno, y dicen que eso es revelación del Espíritu Santo a ellos, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen. Sí. Pero se vuelve una doctrina. ¿De acuerdo? Porque a nosotros el Espíritu Santo nos ha revelado una escritura a todos de manera diferente, de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Pero al final siempre se busca la santidad. ¿Me explico? Bueno, vamos a parar aquí. Son 17, los vamos a llevar un poquillo un rato. Entonces ustedes traten, de verdad, traten de el estudio se los mandamos hoy. Y aquí vamos a empezar nosotros a ver muchas cosas que ustedes ya conocían. ¿Por qué es esa introducción tan larga? Bueno, en realidad no fue larga, fue una introducción como de 1 hora, tal vez menos. Pero para que ustedes tengan un sustento de base de lo que nosotros vamos a hacer. Y entonces, usted lo que va ahora a leer es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso es lo que usted va a hacer. Y usted va a confirmar. ¿De qué se trata esto? De confirmar su doctrina. Agarre usted la par y póngale notitas. ¿De qué es lo que usted cree? Vaya, investigue, lea, y si se quedó así como que muy perdido y no entendió, en la próxima clase, con la participación de gente que conoce bien la doctrina católica, Ofelia es uno, yo soy otro, que hemos estado ahí, que hemos estudiado un poquito la doctrina, podemos nosotros aclararles más. Y yo sé que aquí hay muchos más que sí la conocen bien y que por eso nosotros nos salimos. Pero de eso se trata. ¿Tienen preguntas? Bueno, yo tengo ahora cuando hablabas de los apóstoles, yo no sé si es Pablo el que menciona ahí en una de las cartas cuáles son los requisitos para el apostolado. Sí. ¿A dónde está eso, Dano? Está, creo que es en Tito, si no me equivoco. Bueno, pero los vamos a ver con más detalles. Porque el punto mío es como hablabas ahora que el último apóstol fue Juan, ¿verdad? Sí. Pero todos estos apóstoles ahora que salen en estas épocas, ¿verdad? Y entonces, yo escuché una vez, es que no recuerdo ese pasaje a dónde está, que menciona que uno de los requisitos era haber sido testigo de la muerte de Cristo. Sí, Entonces, los 12 apóstoles sí. por eso. O sea, específicamente ellos, pero es que Pablo habla de los requisitos para ser apóstol. O sea, no hay forma que en estas épocas hayan apóstoles, digamos, sí hay gente que hable iglesia. Ajá. Pero Okay. entonces, o sea, una persona que abre iglesias, digamos, que va a África, va aquí en América, qué sé yo, que anda fundando iglesias, eso es apóstol en esta época, ¿o no? Cuando una persona convierte a otra persona en los pies de Cristo, ¿qué está haciendo usted? ¿Una labor de qué? Discipulándolo. Y es un apostolado. Eso es un apostolado. Porque usted tiene la obligación de llevarlo a los pies de Cristo, de profetizarle, o sea, de llevarlo a la palabra de Dios, que ese es el profeta. Usted tiene la obligación de evangelizarlo, que ese es el evangelio.
Usted tiene la obligación de pastorear esa nueva alma que llega a los pies de Cristo y usted tiene la responsabilidad de enseñar lo que es la posición del maestro. 5 son los ministerios que Jesucristo dio para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Cuando una persona vaya y funda una iglesia, está llevando almas a los pies de Cristo. Entonces está fundando una iglesia. Cuando usted lleva a una persona en la conversión, su deber es primero ser apóstol, segundo ser profeta, tercero ser evangelista, cuarto ser maestro y quinto ser pastor. O al revés los últimos 2, pastor y después maestro. Pero esa es responsabilidad de todos nosotros. Pues, primero discípulo, ¿no, hermano? Y luego apóstol. Sí, correcto. Primero es el apóstol, es el que hace discípulos. Pero el apóstol, ¿qué no significa el enviado? Somos discípulos de Cristo. Correcto. Y luego somos enviados, somos apóstoles. Y Correcto. luego seguimos, ¿verdad? Pero en el orden en que está en Efesios 2:20 dice, primero son apóstoles, después son... Ok. Sí, pero lo menciona así porque ya ahora somos discípulos, ¿verdad? No, ya nosotros somos discípulos, por eso es que nosotros vamos a ser apóstoles. Primero hay que ser discípulo. Así es. Sí. Ok. Entonces ahorita sí es correcto que alguien se llame Autodenomina. apóstol, así como hay pastores y así, ¿verdad? No, lo que pasa es que hay una asociación de apóstoles Sí. que Es está, que ellos que está establecida en Nueva York, en California. Ellos lo ven como posiciones, ¿verdad, hermano? Ellos lo ven como posiciones. Exactamente. Y la palabra realmente no es una posición, la palabra significa es enviado. Correcto. Sí. Exactamente. No tiene que ser un título como tal. Así, Es que no es un título, nosotros tenemos todos. Y es cierto la aclaración que hacer es para que usted sea, usted lo primero que tiene que ser es hijo de Dios. Correcto. Y cuando usted es hijo de Dios, usted fue llevado a los pies de Cristo por un apóstol. El apóstol le enseñó las escrituras, esa es la profecía, de acuerdo a Isaías 55:11, 12 y 13. Después usted es evangelizado. Después usted es pastoreado y finalmente es enseñado. Los 5 ministerios están en nosotros. Los 5 ministerios, pero el Señor escogió un pastor para todos nosotros. ¿Quién es el pastor? Cristo. Claro. Jesús. Exactamente. Sí, pues, sí, es que ahora lo que ponen que ha salido como un boom, digamos, lo ven así como un estatus el pastor, pero entonces para sentirse más que pastor, eras un apóstol que le daba cobertura a muchas iglesias. Y hablaban el fundamento apostólico que yo vengo a darles y todo esto, digamos, porque en nuestro caso Marvin y yo experimentamos esto en iglesias aquí en Costa Rica. Claro. Y yo una vez dije, ¿cómo va a decirme este señor que él es apóstol y que viene a darme un fundamento apostólico? O sea, yo un día le dije a Marvin, yo de aquí me salgo porque el fundamento apostólico es la Biblia, o sea, entonces es como ese estatus que dicen soy pastor apóstol y ahora se pusieron doctor de no sé qué, ¿me entiende? Entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado y la palabra apóstol en humildad y mansedumbre es ser un enviado. No es que estoy encima de nadie o tienen que pagarme X para que yo le dé cobertura a sus iglesias. Eso es lo que no es bíblico. No lo es. Ok. No lo es, para nada. Ok. No, sí. No lo es. Apóstol como enviado, correcto. Correcto. Muy bien. Ya todos tienen el estudio, hermano. Ya lo mandé. ¿Ya lo tienen? Ya lo mandé. Bueno. Con el link y todo. Danu, antes de que nos vayamos, es que me quedó una duda ahí con un pasaje que dijiste. En Éxodo 25:6, que hablaba de que Dios visita hasta la 3ª generación, ¿verdad? Sí. Pero hay otro pasaje en Ezequiel 18:20 que dice que nosotros no morimos por los pecados de los hijos ni los hijos por los pecados de los y padres. entonces como que se me enredaron esos dos pasajes. Sí, pero lo que pasa es que le falta uno. O sea, ¿a dónde está la maldición?
¿Qué es lo de dónde viene la mala enseñanza? No entiendo, Dan. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema al cual se están refiriendo en el libro de Éxodo? En Éxodo dice el pasaje, ¿verdad? Que que Dios visita hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Creo que dice así. Sí, pero está recayendo sobre quiénes, sobre los padres, ¿verdad? Pero dice hasta la tercera y cuarta generación. Sí, Es que eso es lo que no pero ¿a se me dónde hizo. empieza? ¿A dónde empieza? El contexto. Sí, ¿a dónde empieza? Ahí mismo, en esa escritura. El pasaje es el 25:6. Pues tendría como que leerlo completo para ver cómo está el texto. Vea. Se me hizo un ¿Quién es el que le enredo. enseña a usted? ¿Quién es el que enseña la idolatría? O sea, ¿de dónde aprendemos nosotros todo? De nuestros Bueno, padres. de los papás es donde uno aprende. Ok, pongámoslo así. Ok, muy bien. Y está diciendo que los padres estaban sometidos, o sea, los padres se sometieron a la idolatría. Y la idolatría se fue hasta la cuarta y la quinta generación, o hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Verdad? Porque los hijos siguieron eso. Correcto. Entonces, ¿quién se los enseñó? Los papás. Ok, muy bien. Ahora váyase usted a 1 Pedro 1:18. Al final, Lely, al final. Estoy Peter. 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Ok? ¿De dónde viene esa mala enseñanza? Está hablando los judíos, de los padres. ¿De los padres? ¿O es que nosotros buscamos la idolatría ya cuando llegamos a los pies de Cristo? No. A mí me la enseñaron, No. yo la aprendí. Son las tradiciones que dicen. Correcto. Son tradiciones. ¿Qué te aclaró? Bueno, inicia con los padres, pero bueno, igual, dice que visita con los papás inicia y ahí sigue. Claro, hasta que el hijo decida cortarla. Por eso dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, que el que vino a cortar todo fue Cristo. Exactamente. Ok. Pero entonces, ¿por qué en Ezequiel 18:20 de que dice que el hijo no llevará el pecado del padre? Y el padre el pecado del hijo, cada uno muere y recibe su castigo de acuerdo a su pecado. O sea, si uno como hijo quiere cortar, independiente de que sus papás le enseñaran X cosa, ahí cortaste. ¿Ok? Exactamente. Y este versículo está amarrado a 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? Buscamos 2 Corintios 5:17. Sí. Marvin. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Perfecto. Ahí está. Ok. Bueno. Muchísimas gracias. ¿Más dudas? Quiero anotar esos dos pasajes, Marvin. ¿Cuál es el de Corintios? Ahí, 2 Corintios 5:17. 5:17. ¿Y el otro pasaje, cuál era el que me había hecho? El relacionado con el Éxodo, ¿cuál era? Era 1 Pedro 1:18. Sí. Ok, muchas gracias. Ok.
¿Quién quiere orar? Ofe. Padre amado, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te pedimos que esta palabra dé mucho fruto en nosotros para poderla transmitir a nuestras generaciones. Gracias porque has quitado vendas de nuestros ojos, de nuestros oídos, y alguna vez fuimos muy religiosos o estuvimos en doctrinas equivocadas, pero tú con tu infinito amor y misericordia nos rescataste, y con tu palabra que nos dejaste en la Biblia, Señor, pudimos empezar a darnos cuenta de realmente cómo eres tú, y desde ese día en adelante nuestra vida ha sido transformada, nos hemos ido transformando, y no por nuestras propias fuerzas, sino porque tú eres el que hace esa transformación, porque nos amas y tenemos hambre y sed de ti y de conocerte cada día más para hacer tu voluntad, para llevar tu palabra a otras personas, porque la verdad nos hace libres, y eso es lo que queremos, Señor, tener esa libertad en ti y algún día poder estar contigo en el cielo. Te doy gracias por todas las personas que estamos aquí reunidas esta noche. Bendice a cada una de sus familias. Te pido muy especialmente por todos los matrimonios, por las familias, que el enemigo siempre trata de destruir, por los niños y los jóvenes del mundo entero, Señor, para que sus padres los cuiden, los guarden de todo lo que está pasando en el mundo. Te doy gracias por nuestro pastor Danubio, por Hermes, que preparan esta clase con tanto amor y con tanta dedicación. Bendícelos, bendice a sus familias, y que tengamos muchos estudios más, si es tu voluntad, para que podamos seguir creciendo en ti. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Amén, amén.